día quiero compartirles algo que fue bastante interesante para mí porque justo estaba hablando con un hermano, estaba hablando específicamente con mi hermano Johan. Estábamos hablando entre muchas cosas, ¿no? Sobre acerca de las peleas que tenemos y entre otras cosas él me comentaba acerca de lo que había leído, lo que estaba estudiando y meditando acerca de la armadura de Dios, pero llegamos a un punto de la conversación cuando me empecé a dar cuenta de algo, que muchas veces caminamos nosotros desarmados completamente, caminamos sin armadura. Por eso es el dibujo de la caricatura que hay el día de hoy, ¿no? Un varón completamente sin nada. Y a veces caminamos así. Caminamos completamente desarmados cuando debemos ser unos soldados que estemos armados, ¿no? Hasta los dientes, ¿no? Para evitar justamente la acechanza del enemigo. Y hoy día rápidamente quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6, verso 11 al 16, para leer y ver lo que el Señor nos dice en esta mañana. Efesios capítulo 6, verso 11 al 16. Y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, como contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oremos. Bendito Padre y amado Dios, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos das, Señor. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. Tú sabes lo que cada uno, Señor, en su corazón necesita, Padre. Y sabemos que esto nos va a ayudar mucho, Señor, para caminar, Señor, en este mundo. Aunque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y tú nos guardas, oh Señor. Gracias. Te damos gracias por todo. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Esta carta a los Efesios fue escrito por Pablo, ¿no? Es una epístola según San Pablo, y probablemente lo escribió en Roma, ¿no? Estando encarcelado, en su primer encarcelamiento, más o menos en el año 60. Y estaba dirigida a la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante, como otra vez les lo he dicho, en el Asia Menor. Y podemos ahora dividir esta carta en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 3, en donde se centra en comunicarnos cuál es el plan de Dios. Cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Luego Pablo habla sobre la elección de Dios para con nosotros, la redención de Dios, esto es Jesucristo, y la santificación por medio del Espíritu Santo. La segunda parte habla sobre acerca de la vida cristiana, cómo debemos de caminar como cristianos. Pablo habla sobre la unidad de la iglesia, y lo podemos ver ahí en los capítulos 4, 5 y 6, sobre la unidad de la iglesia, la vida moral
la vida moral de cada cristiano y la vida espiritual. Entonces, y podemos encontrar ahí la unidad del Espíritu Santo en Cristo, podemos encontrar cómo andar como hijos de luz, sujetos unos a otros, y al final hay un símil acerca de cómo cuidarnos, ¿no? Así termina. Pablo prácticamente está dando unos consejos finales para evitar caer en manos del enemigo. Y obviamente que si Pablo sabía que si caminamos completamente desarmados, somos presa fácil del enemigo. Y por eso que tenemos que estar armados, tenemos que estar no desnudos como la caricatura, ¿no? Tenemos que estar bien apertrechados, ¿cómo es? Apertrechados, ¿sí? Y cubrirnos de él. Estaba pensando, entre otras cosas, cómo sería si Rambo fuera a su guerra, ¿no? Pero sin nada, simplemente ¿cómo se dice? Con la mano solamente, ¿no? Él siempre iba bien lleno de armamento, ¿no? Tenía su cuchillo muy especial, según la película, tenía su arco y unas flechas con puntas especiales para cada caso, ¿no? Y era interesante. Así que no caminaba él, ni siquiera él caminaba como se dice, a la de Dios, sino que estaba bien armado para salir a su guerra. Pablo, luego de advertir acerca de la obediencia que se debe de tener y la manera de cómo los esposos, las esposas deben conducirse, cómo los padres deben conducirse, cómo los hijos deben conducirse. Es más, habla acerca de cómo conducir los que trabajan en una empresa, que sean cristianos obviamente, cómo conducirse en ellos. Empieza a dar pautas para toda la iglesia en Éfeso. Empieza a dar pautas de una manera especial para cada una de las personas que había ahí. Pero lo primero que dice Pablo después de decir todo eso, en el verso 10, tenemos en el verso 10 que dice, por lo demás, hermanos, o sea, después de haber dicho todo eso, ahora dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que nos está diciendo el Señor a través de Pablo es confiar en Dios. Y no solamente una confianza de que Él es el Todopoderoso, sino porque Él tiene el poder. Confiar en Él porque Él tiene el poder. Salmo 44 dice de esta manera, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. La confianza, aquella confianza en la cual no te va a mover ni un solo milímetro, porque pusiste tu confianza en Él. Recordemos también, y que acá nos dice, fortaleceos en el Señor. Recordemos que cuando nosotros buscamos de Dios, entonces nosotros estamos en Cristo y Cristo va a estar en nosotros. Cuando estamos en Cristo, no solamente nosotros vamos a estar en Cristo, sino Cristo va a estar en nosotros. Juan 14:20, mira lo que dice. Dice, en aquel día, dice Jesús, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Te das cuenta de la relación? Que cuando nosotros estemos en Cristo, no solamente nosotros estamos en Cristo, sino Cristo también está con nosotros. Entonces, pensando en eso, debemos fortalecernos de que no estamos solos, estamos con Cristo, que Él está con nosotros y debemos estar preparados ante la batalla. Que nos quieren amedrentar con imágenes, con cosas así. No pienses en eso. Por el contrario, piensa que tenemos un Dios todopoderoso y que el enemigo ya está vencido, que el enemigo ya perdió y que Él mismo sabe
dónde es su destino. Y nosotros también sabemos cuál es nuestro destino. La gloria de Dios. Aleluya. Entonces debemos estar preparados. Debemos estar preparados para esta batalla. Dice en este verso 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque viviendo así estamos en la batalla contra el enemigo. Viviendo así estamos glorificando a Dios, y porque hemos puesto nuestra confianza en Él, que no es nuestras fuerzas, sino es Él el que transforma esta vida, el que transforma las vidas, el que transforma este mundo para su gloria. Es un mensaje de fortaleza y esperanza, hermanos. Esta parte nos recuerda que tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios, no porque sea nuestro, sino porque Él nos la da en su santo nombre. Así que tú tienes el poder. Tú no eres una persona débil. Si el enemigo te ha querido enseñar y decir que eres débil, no le creas. Es un mentiroso. Porque tú eres un hombre, una mujer fuerte, porque estás en el nombre y estás en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Acá hay algunas aplicaciones prácticas de este versículo para la vida cristiana. Orar constantemente a Dios, que eso nos va a fortalecer. Leer la Biblia y meditar en ella y aplicarla en ella para conocer a Dios y su poder. Vivir una vida en obediencia a Dios para que podamos estar en su voluntad y recibir su protección. Si seguimos estas aplicaciones, estaremos preparados para resistir la fuerza del mal y vivir una vida victoriosa en Cristo. Muchas veces siempre le digo a los chicos, buenos días, ¿cómo están? Todo el mundo me responde, en victoria, ¿cierto? ¿No? Pero ahora en la iglesia decimos en victoria, porque un día en Cristo es un día en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Verso 11. Verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y la frase dice, vestíos con toda la armadura de Dios. Y aquí repite el 11 y el 13, dicen lo mismo, vestíos con toda la armadura de Dios. No está diciendo que solamente la coraza, solamente el yelmo o solamente la espada. No, vestíos con toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios obviamente es una metáfora de Pablo de las diferentes herramientas y recursos que nos da a los cristianos para vencer el mal. Y él usa esta metáfora porque obviamente él, como estaba en la cárcel, o tenía su custodia, tenía un soldado romano que tenía su cadena, estaba encadenado de la muñeca con el soldado para que no se escape. Entonces lo que sucedía era de que él, al ver al romano, a este soldado romano, toma justamente esta armadura del romano para poder enseñar a los efesios y a toda la iglesia de Cristo cómo debemos de protegernos. Ahora lo explica por el por qué debemos de vestirnos así. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, no es un mito, es una realidad. La lucha del cristiano no es contra las personas. La lucha del cristiano no es contra nadie. Es contra huestes espirituales, contra fuerzas espirituales de maldad, que son más poderosas que el humano común y corriente, me refiero. Pero en Cristo somos más que vencedores. Porque
Cristo nos dio la autoridad, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y como dije hace un momento, por ser hijo de Dios, tenemos poder. El poder que Cristo nos da. En su nombre. En su nombre a todos los espíritus malignos se sujetan, se someten. Y muchas veces lo he dicho y lo voy a volver a repetir, de que los demonios son más obedientes que nosotros mismos. Porque al demonio tú le dices, te vas en el nombre del Señor, y obedece, se va. Y por eso es que tenemos el poder en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que sepan de que son reales estos espíritus malignos, que son reales y que son una amenaza para la vida cristiana si estamos débiles, si estamos desprotegidos. Sin embargo, los cristianos también deben saber que tienen el poder, como dije hace un momento, de vencer estas fuerzas espirituales del mal. El poder de Cristo está disponible para todos aquellos que quieran usarlos. ¿Cuántos quieren usar el poder de Cristo? Amén, claro que sí. En resumen, Efesios 6:12 es que los cristianos deben ser conscientes que hay fuerzas espirituales de maldad. No debemos de ser ligeros ante eso. No subestimar el poder de estas fuerzas, pero también debemos confiar en el poder de Cristo para vencer este mal. En el verso 13 nos dice, por tanto, tomad, una vez más, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y una vez más, dice toda la armadura de Dios. Esto es una llamada a todos los cristianos a estar preparados, siempre preparados para la batalla. Porque tú no sabes en qué momento va a venir la prueba, en qué momento va a venir la tentación. No lo sabes. Y por lo tanto, como hacían unos cristianos, ¿no? Dormían por un lado y por otro lado tenían la Biblia, estaban listos para la lucha, ¿no? Y dice también, ¿no? A resistir, para que podáis resistir en el día malo. No siempre tenemos un día bueno, ¿cierto? Siempre hay dificultades, siempre hay situaciones y circunstancias. Pero sin embargo, si estamos preparados para la batalla, no nos va a agarrar, como dicen, desprevenidos, ¿no? No nos van a agarrar desprevenidos, porque si estamos en oración, si estamos en Cristo, ¿qué podemos hacer? Somos más que vencedores. Sabemos eso. Y debemos de tomar a la mano, debemos tomar esa fe que vamos a ver ahora. El propósito es para que cuando acabes ese día malo, estés firme como la palmera. Recuerden que les comenté hace unos mensajes atrás acerca de la palmera, que preferible, si estás manejando y hay un muro y hay una palmera, preferible que choques contra el muro que contra la palmera, porque la palmera es mucho más fuerte y resistente que un muro. Y hay más probabilidad que salgas vivo de chocar contra un muro que contra una palmera. Por eso dice que estés firme, que estés fuerte, para que cuando venga ese día malo, no pase mucho, no pase nada contigo. Verso 14 dice, estad pues firmes. Nuevamente la palabra firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Acá, pregunto a los varones, ¿alguna vez te has puesto un traje o un terno sin camisa o sin correa? No, ¿no es cierto? Siempre tienes que estar adentro con tu camisa y tu correa en el pantalón, ¿cierto? Porque la verdad es como nuestra correa, que evita
La correa evita que el pantalón se caiga, ¿cierto? Ese cinto de la verdad evita que un cristiano se caiga, que un cristiano se debilite, para que estando bien amarrado puedas caminar con libertad. Imagínate que venga una pelea. Ya me imagino a alguno de ustedes, me imagino a Gaspar con su correa que está que se le cae y viene a atacar y empieza a defenderse con una mano y con la otra mano agarrándose el pantalón para que no se le caiga. ¿Te imaginas? Tiene que tener una buena correa, ¿cierto? Así tenemos que ser. Pero si está bien amarrado a la correa, ahí te cuadras así como Gino, ¿no? Como cuando hace su, ¿no? Eso. Es que tenemos que tener bien amarrados los pantalones, bien amarrados los lomos, tenemos que tener. Porque debemos nosotros defendernos con ambas manos. Debemos defender, y cuando digo ambas manos, es orar. Cuando tenemos que defendernos, tenemos que caminar hacia adelante y no para atrás. Pero muchas veces tenemos que correr porque el pantalón se cae. Y es ahí cuando perdemos. La coraza es un implemento como una pechera. Un implemento de una pechera que era de bronce o de cobre. O una aleación. ¿Sabes para qué era esa pechera? Para que si llega a golpearte una flecha, esa flecha no te hiera o por lo menos no llegue, no toque al corazón. ¿Por qué? Porque cuando toca tu corazón, entonces te vas a debilitar, te vas a sentir mal. Y espiritualmente, si toca tu corazón, te vuelves insensible, te vuelves injusto, te vuelves malo, te vuelves egoísta. Ya pierde lo que Dios te ha dado en tu corazón. Pero el enemigo mira siempre tu corazón. Quiere ponerte dudas en tu corazón. Quiere ponerte dudas en tu vida para que tú no avances, para que te estanques y para que retrocedas en otros momentos. Pero la coraza, esa coraza de justicia, quiere Dios que tú estés puesta día y noche para que nunca esos dardos o esas flechas puedan tocar tu piel siquiera. Debemos de ser honestos y justos con nuestras relaciones personales con los demás. Debemos ser defensores de la justicia y nunca ser o caminar injustamente. Verso 15 habla y los calzados y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado del apresto. El calzado que usaban eran unas sandalias, ¿no? de cuero, pero un cuero macizo, muy bueno, ¿no? Y debajo de las sandalias tenían ¿cómo le llamamos? Como los cocos, ¿no? Cocos o toperoles, perdón, toperoles de los chimpunes, ¿no? Que usan, o como algunos alambres, unas púas que usan para correr valga la redundancia, los corredores, ¿cierto? ¿Ah? Tacos, ¿sí? Bueno, tacos o púas, ¿no? Para que agarre bien el piso y pueda correr. Estas sandalias romanas tenían esas púas, tenía esos alambres debajo de las sandalias, con dos motivos. Uno, justamente para correr bien y para que no se resbale el pie cuando estabas en pleno campo, en plena hierba o en pleno cerro, pero también servía para otra cosa, para que cuando en plena pelea estabas con el enemigo, podrías pisarle la cara, podrías pisarle los brazos o las manos y así herirlo de una manera fuerte, muy fuerte. Por eso debemos estar calzando también esas sandalias del apresto, pero con el propósito de correr, con el propósito de ir avanzando y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y sabes por qué? Porque cuando estás predicando, cuando estás hablando de Dios a otras personas, tú mismo también te estás alimentando. Tú misma también te estás llenando del Espíritu y te estás fortaleciendo en el Señor. ¿Cuánto pueden decir amén?
estaremos ocupados, nuestra mente estará ocupada y no daremos pie ni oportunidad al enemigo para que ingrese a nuestras mentes. Verso 16 dice: pero sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Ahora, la metáfora del escudo de la fe es la confianza, como dije al principio, la confianza en Dios y en su poder. Debemos de tener la confianza de que Dios es el único que nos va a sacar de las dificultades. Debemos tener la confianza de que es la única manera que Dios que nos va a sacar de nuestros problemas. Tenemos que tener esa confianza. Tenemos que tener esa confianza de que todas las tentaciones van a ser rechazadas, porque Cristo está con nosotros. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener la seguridad que todas las tentaciones que vengan a nuestra mente van a ser echadas, porque tenemos una coraza, no solamente una coraza, sino un escudo, que es la fe en Él. Porque la coraza puede ser en esa época puede ser de cuero duro, o tal vez de una aleación metálica, pero muchas veces cuando bajaban ese escudo, pasaban las flechas y llegaban a ti. Pero cuando tu fe está puesta, nada ni nadie te podrá atacar. Ningún dardo, ninguna flecha podrá llegar a ti, porque tu fe está puesta en Dios. La fe nos ayuda a resistir a los ataques y permanecer firmes en nuestra fe con Dios. Si no tienes este escudo, eres otra vez presa fácil. Porque si solamente tienes coraza, si solamente tienes cinturón y no tienes tu escudo de la fe, eres presa fácil. Por eso Pablo dice que te vistas de toda la armadura de Dios. Verso 17, y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es el casco que el soldado se ponía. Es la metáfora también, la figura de que el cristiano primeramente debe ponerse ese escudo, ese casco, para evitar que el enemigo nos susurre al oído, para evitar que el enemigo empiece a hablarnos y nosotros le tomemos atención, que es lo peor. El peor de los problemas de Adán y Eva fue que Eva primeramente puso atención a la voz del enemigo. Y el problema de Adán es que puso atención a la voz de su esposa, que había sido ya seducida por el enemigo. Entonces tenemos que ponernos ese casco, pero dice el casco de la salvación. Dice algo más. ¿Por qué? Porque muchas veces ese casco nos va a salvar nuestra vida espiritual. Porque el casco de la salvación, o el yelmo de la salvación, hermanos, es la seguridad que tú eres un hombre, una mujer salva en Cristo Jesús. Es la seguridad. Muchas veces he presentado personas y me dicen: pastor, la verdad que yo no sé si seré salvo. Yo no sé si seré salvo. Es el enemigo pone esas palabras, esos pensamientos en nuestras mentes. ¿Para qué? Para dudar. Pero si tú entregaste tu vida a Cristo, fuiste honesto, pediste perdón, te arrepentiste, entonces tú entregaste tu vida a Cristo, y por lo tanto el que está en Cristo es una nueva criatura, y como dije, te dio potestad de llamarte hijo de Dios, y esa salvación no te la quita, no te la va a arrebatar el enemigo. Pero el enemigo es astuto para hablarte al oído,
para tratar de convencerte que no eres hijo, que no eres hija de Dios. Dios se olvidó de ti. No, ya ni siquiera te escucha porque sabe lo que has hecho, sabe lo que has pensado, sabe lo que has tenido, has estado maquinando y por lo tanto, no, tú no eres hijo de Dios. Eso es los que nos engañan. Nos quiere engañar el enemigo. Pero ponte el casco de la salvación, en la cual tienes la seguridad que eres una hija y un hijo de Dios. Lo otro, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es algo que cada cristiano debe tener. ¿Para qué? Para que cada vez que seas atacado o atacada por una tentación, seas atacado o atacada por un pensamiento que viene del enemigo, tú puedas rechazar ese pensamiento con la misma palabra de Dios. Jesucristo nos dio una enseñanza. Él fue tentado en el desierto. ¿Y cómo respondió el Señor ante esas tentaciones? ¿No fue con la misma palabra de Dios? Que Él dijo, cuando el diablo le dijo, convierte esas piedras en pan y come. Él respondió, ¿qué respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le podemos nosotros responder al diablo si él nos quiere tentar. El Señor el diablo le quiso tentar a Jesús dándole riquezas. Y él respondió, no tentarás al Señor tu Dios. No se puso a conversar, no se puso a decirle, oye, sí, no, de repente esto puede funcionar. No, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios directamente. Y cuando le mostró, le dijo, si tú me adoras, te daré todos estos reinos. Ahí sí que pateó lejos Satanás, ¿no? Porque sí, no tiene nada, pero de Dios es toda la creación. Y el Señor le contesta, al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y solo a Él le servirás. Así que tenemos algo que nos enseñó el Señor Jesucristo, es responder al diablo. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. Y sacarlo de en medio. Resiste al diablo y él huirá. El Señor resistió y él huyó. La espada del Espíritu es importante para el cristiano porque nos da la verdad que necesitamos, hermanos, para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Nos protege de las mentiras y los engaños del enemigo, del diablo. Nos da la fuerza para vencer absolutamente todas fuerzas del mal. Verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. En el versículo 18, Pablo nos está diciendo que debemos orar en todo tiempo, como parte de esta armadura de Dios. Debemos orar y estar suplicando, intercediendo unos a otros. Por eso que los martes venimos, aunque debemos hacerlo todos los días de una manera personal, pero el martes en especial nos unimos todos para estar orando, intercediendo unos por otros. Esa imagen que están viendo ahí es una interpretación de la persona que hizo ese dibujo, ¿no? Porque ahí está añadiendo el ayuno, la alabanza, el nombre de Jesús. Eso no está en la palabra, no es la interpretación real, así que tengan cuidado. Entonces, lo que estaba diciendo es eso, de que tenemos que tener cuidado. Y sí, y justamente lo que acabamos de ver, muchas veces hay interpretaciones en las cuales son antojadizas y son interpretaciones que tratan de empujar, ¿no?, a una verdad que no lo es.
Por eso que tenemos que tener mucho discernimiento de lo que estamos leyendo, discernimiento de lo que estamos viendo, discernimiento incluso hasta del mensaje de algún pastor que pueda estar predicando. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos hermanos que me han dicho: pastor, quisiera ver, estoy viendo al pastor tal. Yo le digo: sí, muy buenos temas tiene él, vale la pena. Y a algunos le he dicho: no, tiene dificultades en tal doctrina y tal doctrina. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que escudriñar absolutamente todo. No recibirlo directamente al corazón. Tenemos que saber qué estamos escuchando, qué entra a nuestros oídos, qué entra a nuestros ojos. Tenemos que cuidar para que esta armadura no sea vulnerada. Amén. Entonces, versículo 18 dice Pablo que tenemos que estar orando continuamente. Debemos de buscar la ayuda de Dios para protegernos contra en la lucha contra el mal. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar orando unos por otros, intercediendo unos por otros. No estar simplemente en nuestras casas y orar y pedir por nosotros. Eso está bien, pero además tenemos que interceder unos por otros. La oración, hermanos, es una herramienta poderosa de los cristianos para vencer al mal. Muchas veces se ha vencido huestes, muchas veces se han vencido a gobernadores del mal en estas regiones, porque para poner una iglesia hay que orar. Para poner una iglesia hay que preparar el ambiente espiritual. Para poner una iglesia o un lugar para ir y predicar el evangelio, hay que estar orando para que cuando lleguemos se abran los cielos espirituales a nuestro favor. Así que no es nada sencillo. Como decía mi pastor, y siempre lo recuerdo y lo digo, mi pastor Walter Thomas decía: Jorge, cuando empecé el ministerio, Jorge me dijo: no estamos jugando la iglesia, lo que estamos haciendo es algo serio. No piense de que todo te reprendo en el nombre de Jesús. No, es algo más y es fuerte, empezando por ti mismo. Y en verdad, iglesia, si venimos aquí, hagámoslo de corazón. No juegue a la iglesia, no es como otras iglesias de otras religiones que solamente se iba el domingo, entrabas y salías y ni siquiera te acordabas lo que había dicho el sacerdote. Ser cristiano es diferente, es un estilo de vida, no es una religión. Ser cristiano es ser seguidores de Cristo. ¿Por qué debemos orar o por quiénes debemos de orar? Por nuestras necesidades físicas, necesidades emocionales y espirituales. Debemos orar por los demás, como decía, especialmente por aquellos que están luchando contra sí mismos, están luchando en una batalla con mucha necesidad. Debemos estar luchando para que el reino de Dios se extienda. Y les digo, hablando con mi esposa y con algunos que ya les he dicho, el Señor ha puesto en mi corazón de abrir una iglesia más, Chosica, y otra en Lima. Pero ¿en qué tiempo? En el tiempo del Señor. Porque no podemos abrir una iglesia si no hay obreros para la iglesia. Pero saldrán. Dios manda a los obreros. Dios pone a los obreros. Y finalmente tienen que estar orando por la pastora, por mí y por todos los líderes de la iglesia, porque el diablo nos apunta. El diablo pone el blanco en sus espaldas, en nuestras espaldas. ¿Para qué? Para que la obra se debilite, para que la obra retroceda y no sigamos ganando más almas. Tu presencia aquí no es casualidad.
Tu presencia está aquí porque Dios quiere que te salves. Y Dios ya te salvó. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en Él. Concluyo con lo siguiente. ¿Cómo vas a pelear cada día? ¿A mano limpia? ¿Con armadura? ¿O como la caricatura? ¿Cómo vas a pelear tus batallas? Con armadura. Entonces, ponte toda, no una parte, toda la armadura de Dios y no te quedes como esa caricatura. Aleluya. Vamos a orar. Póngate de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, alabado sea, Señor. Tú conoces, mi buen Dios, que muchos estamos, Señor, heridos, estamos golpeados, estamos contusos, Señor, por diferentes cosas. Pero en algunos, Señor, porque hemos caminado, Señor, como hijos tuyos, Señor, pero sin habernos armado, sin habernos protegido con tu armadura. Oh bendito Dios, gracias por esta palabra. Y te pido, Señor, que estés protegiendo a aquellos que están, Señor, con esas heridas, golpeados, tal vez algunos con una ruptura de hueso, algunos, Señor, con unas cicatrices, Señor, en el corazón, en su alma, en su mente. Señor, pon sanidad, Señor, te pido. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Es porque tú estás en medio nuestro. Es porque tú nos das la mano cuando empezamos a hundirnos en esa tormenta, en esa agua de la tormenta. Tú nos tomas de las manos, nos levantas y nos abrazas. Porque tú nos amas, Señor. Doy gracias a ti, Señor, por esto. Quiero preguntar si hay alguno que ha estado herido o se siente herido por esta vida en la cual ha estado caminando desarmado. Levanta ahí tu mano. Levanta tu mano para orar por ti. Levanta tu mano. Amén. Señor, tú conoces, Señor, esas manos, mi buen Dios, levantadas. Tú conoces, Señor, lo que acontece. Padre, tú conoces, Señor, cada herida, Señor. Te pido que estés tocando, Señor, cada herida, cada corazón. Estés tocando sus mentes y estés dándoles, Señor, enseñándoles y diciéndoles: hija mía, hijo mío, te amo. Sanando las heridas emocionales. Sanando, Señor, esas heridas, mi buen Dios, que hay en cada cuerpo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, y estás sanando. En el nombre de Jesús declaro sanidad, Señor, a todos esos corazones, esas almas. Declaro sanidad, Señor, en sus mentes. Declaro sanidad en sus cuerpos, Señor. Declaro sanidad, Señor, en sus vidas. Y que hoy, Señor, a partir de hoy, estarán cubiertos por esta armadura que tú nos dejas. Gracias. A ti sea toda gloria. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Dele un aplauso al Señor. Amén. Amén.